Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 3 de octubre de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Jesucristo de Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y ustedes y yo, perseverando en ella, podemos dar mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Y perseverando en ella, damos mucho fruto y podemos alcanzar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como lo dice ya en primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Por eso, con humildad, con sencillez de corazón, recibamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, para que así seamos bienaventurados, seamos felices. Nos dice ya Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22 y el versículo 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, iluminados por la palabra del Señor, alimentados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y les envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: la mies es grande y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de la paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella, y decídeles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, para que juntos meditemos el Evangelio del día. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 12, donde el Señor Jesucristo, Él mismo,
envía a 72 discípulos. Recordemos en Marcos capítulo 3, del versículo 15 en adelante, del versículo 13 en adelante, podemos leer en casa Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante, el Señor sube a la montaña de sus discípulos, llamó a quienes Él quiso, eligió a 12 y los puso por nombre apóstoles. En el Evangelio de hoy, el Señor llama ¿a quién? A sus discípulos. El Señor llama a sus discípulos para enviarles a donde Él había de ir. Muy interesante, dice la palabra de Dios, los envía de 2 en 2. ¿Por qué es necesario ir de 2 en 2? Muy importante, importantísimo este detalle. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 10 al 11, para que a la luz de la palabra del Señor, ustedes y yo comprendamos lo importante que es de nosotros como cristianos, especialmente los que hemos recibido los sacramentos de iniciación cristiana, los que hemos recibido el sacramento de la confirmación, nos hacemos ya guerreros de Cristo, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Es importante que ustedes y yo nos alimentemos en la palabra del Señor a través de la Sagrada Escritura, del Catecismo de la Iglesia, de los diferentes documentos que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que es rica en sabiduría, y tenemos muchos documentos de los cuales nosotros alimentarnos. Y tenemos que salir a evangelizar. Dentro de esos 72 discípulos estamos ahí metidos usted y yo, los dos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, alimentarnos nosotros, recibir la palabra de Dios con humildad. Segundo, guardar esa palabra de Dios con exactitud. O sea, poner por obra aquello que yo aprendo del Señor Jesucristo. Y tercero, transmitir con fidelidad, transmitir tal y cual como el Señor me enseña, sin agregar, sin quitar nada ni agregar nada, como dice allá en Apocalipsis capítulo 22 del versículo 18 al 19. ¿Por qué es importante ir de 2 en 2? Eclesiastés capítulo 4 del versículo 10 en adelante. Si uno cae, lo levantará su compañero, pero hay de él solo que cae, que no tiene quien le levante. Entonces, ¿por qué el Señor les envía de 2 en 2? Para que se apoyen, para que se fortalezcan, para que cuando el uno está desfalleciendo, el otro le fortalezca, para que el otro le ayude, para que el otro le dé la mano. Pero ¿saben qué sucede hoy en día, mis amados hermanos y hermanas? Eso de ir de 2 en 2 a muchos ya no les gusta, porque al otro, en vez de verle como su compañero o su compañera de evangelización, lo ven como una competencia, lo ven como una amenaza. Este sabe más que yo y me va a quitar mis seguidores. Qué manera más errónea y pobre de pensar es esa, mis amados hermanos y hermanas. Ustedes y yo tenemos que ganar personas. ¿Para quién? Para Cristo. No es que debemos de ganar seguidores para nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Somos unos pobres mortales que vivimos en la miseria de nuestro pecado. Nosotros no queremos ganar personas para nosotros, mas sí para Jesucristo. San Pablo, él se hacía de todo para todos, para ganar personas. ¿Para quién? Para Jesucristo. Podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 19 en adelante. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos,
para ganar a los más que pueda. Con judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Muy importante. San Pablo dice, no estoy bajo la ley de Dios, sino bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Por eso ustedes y yo tenemos que cumplir la ley ¿de quién? De Cristo. Dice el Señor Jesucristo, ustedes tienen que cumplir mis mandamientos. Juan 15:10. Como dice Jesús, yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, por eso ustedes tienen que cumplir mis mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Cristo. Por eso toda duda que ustedes y yo tengamos en cuanto a la fe y a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que siempre aclararlo a la luz del Nuevo Testamento. Muy importante. Bien. Con los que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Y sigue diciendo San Pablo, ¿no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Entonces San Pablo, él nos está enseñando que debemos de hacernos de todo para ganar aquí a personas. ¿Para quién? Para Cristo, no para fulano, no para Pepito, para Juanito, para Cristo. Y eso de hoy en día ya no se ve mucho, porque entre los mismos servidores se ha despertado una cierta envidia. ¿Sabe una cosa? Sabiduría 2:24 dice que el diablo es el papá de todos los mentirosos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de la manera como nosotros procedemos. No sea que, llamándonos cristianos, estemos procediendo a la manera de anticristianos, aún más siendo instrumentos de Satanás. Allá en la tercera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 9 en adelante, está Diótrefes, que ni él recibe a los que traen la palabra de Dios, y a los que quieren recibir, él no los deja que lo reciban a los que traen la palabra de Dios. Y eso sucede cuando Dios, el Señor Jesucristo, dice que vayan de dos en dos, para que de esa manera no nadie desfallezca, sino que encuentre apoyo en el otro. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. De hecho, vamos a leer desde el versículo
Vamos a leer segunda carta a los Corintios capítulo 11. Vamos a leer un poquito más antes para que entendamos el contexto. Vamos a leer por lo que San Pablo tuvo que pasar solamente por amor a Cristo, por ganar discípulos para Jesucristo. Dice en el versículo 21, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 21, dice San Pablo: para vergüenza vuestra lo digo, nos hemos mostrado débiles en cualquier cosa en que alguien presumiere. Es una locura lo que digo. También presumo yo. ¿Qué son hebreos? También yo lo soy. ¿Qué son israelitas? También yo. ¿Son descendencia de Abraham? También yo. ¿Ministros de Cristo? Digo una locura. Yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte. Muchas veces. En peligro de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con barras, 1 vez lapidado, 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes, peligrosos, de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, ni mi responsabilidad, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias, quien desfallece sin que desfallezca yo, quien sufre sin que yo me abrace. Si hay que gloriarse en mi flaqueza, me gloriaré. El Dios Padre del Señor Jesús, bendito sea por todos los siglos, sabe que no miento. Entonces vemos lo que San Pablo, todo ese sufrimiento que San Pablo tenía que pasar por Cristo. Y para eso el Señor Jesús nos ha llamado, para que ustedes y yo llevemos esa buena nueva, esa buena noticia. Romanos 1:16 dice, el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Y eso tenemos que hacer presente en todo lugar donde ustedes y yo vayamos, hablando con amor, con ternura, con Espíritu Santo, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 4 en adelante. Tenemos ustedes que yo, donde quiera que vayamos, hacer presente a Jesucristo, llevar el buen olor de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Dice, gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Donde ustedes y yo vayamos, tenemos que llevar ese olor de Cristo, que es el conocimiento de su palabra. Tenemos que siempre portarnos a la altura de lo que nosotros nos llamamos cristianos.
Bien, gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte que mata, pero los otros, olor de vida que vivifica. ¿Y quién es capaz de todo esto? Ciertamente no somos nosotros, como muchos que negocian con la palabra de Dios, antes bien con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces San Pablo, también aquí en el versículo 17, San Pablo está exhortando que hay personas que negocian con el Evangelio de Cristo. Yo sí soy coordinador del grupo de oración, pero ¿cuánto me van a pagar? Hipócrita. La palabra de Dios no es para negociar. ¿Quién te dijo que la palabra de Dios era para negociar? Miren cómo dice San Pablo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Ciertamente no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios, antes bien con sinceridad y como de parte de Dios y delante de los hombres hablamos en Cristo. Entonces el Señor Jesús escoge a 72 discípulos. Les envía de dos en dos para que se fortalezcan mutuamente y para que vayan a todo lugar donde Jesús había de ir, para que lleven ese olor de Cristo, que lleven ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, Lucas capítulo 10, versículo 2, y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Tenemos nosotros que rogar a Dios que envíe más obreros, más catequistas, más servidores para Él. ¿Qué sucede? Viene alguien y quiere servir con sinceridad, tiene una preparación excelente. Lo cierran la puerta, lo quieren callar. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia, porque creen que por estar en un cierto puesto pueden humillar a los demás o cerrarle las puertas a los demás. Saben que tienen que darle cuentas a Dios por eso. ¿Cuántas hay de esas personas, y me los conozco personalmente, que cuando viene alguien más preparado que ellos, le cierran la puerta, le tienen envidia? Ese no es el querer de Cristo. Dice el Señor, rueguen que haya más obreros. ¿Qué decía ya Moisés en Números capítulo 11, versículo 28, por ahí del 28 al 29? Ojalá todos fueran profetas, ojalá todos profetizaran, ojalá todos hablaran de la palabra del Señor, ojalá todos predicaran. Nosotros nos extrañamos, el mundo está yendo para atrás y vemos como tantas cosas que suceden. El enemigo está trabajando fuertemente. Y cuando aparece algún servidor o servidora que quiere servir al Señor a través de algún ministerio, muchos no les dejan. Muchos le dan la espalda. Muchos no le dan la oportunidad y les cierran la puerta. Dice el Señor, rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros. La mies es grande, el trabajo de evangelizar es bastante. Y los que estamos dispuestos somos pocos. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Importantísimo la advertencia del Señor. Versículo 3. Id, los envío como corderos en medio de lobos. Cuando el lobo mira al cordero, siempre lo está atacando, siempre lo está acechando. Y así estamos nosotros ahí en el mundo que está dominado por el enemigo. Y en ese mundo dominado por el poder de las tinieblas, Filipenses 2:15 dice que ustedes y yo tenemos que brillar ahí como estrellas.
para que incluso los que no creen en Dios, dice Mateo 5:16, incluso ellos den gloria a Dios. Para que a través de nuestras bellas obras, ellos den gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces hay que tener presente que vamos a tener persecuciones, incluyendo desde los hermanos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Los envío como corderos en medio de lobos. En Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y dice el Señor: no lleven ni bolsa ni alforja, y no saludéis a nadie en el camino. Es una orden disciplinaria temporal que el Señor le da, que no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no se posará, sobre él. Si no se volverá a vosotros. Qué importante siempre decir que Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté en tu corazón, como dice en Filipenses 3, como dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 15, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Decirle a los demás que Dios te bendiga y te guarde, como dice en Números 6:24. Que la paz de Cristo esté en tu corazón, porque si ellos no son personas creyentes y no aceptan esa bendición, esa paz que nosotros les deseamos a ellos, dice el Señor, eso les vuelve a ustedes. Por eso también cuando tú desees mal a otro, eso te vuelve a ti mismo. Hay que tener mucho cuidado y ser prudentes. Como dice en Efesios 5:15, vivir prudentemente, no como necios. Versículo 7. Permanecer en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. El Señor no quiere que vayamos de casa en casa, donde dice, donde lo reciban, ahí quédense, coman y beban lo que les den. Por eso tenemos que comer lo que haya. ¿Cuántos hay que dice, ve a comer, qué hay de comida? Y es rápido antes de tapar las ollas a ver qué hay. Eso no está bien. Hay que comer lo que hay. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas maneras que el reino de Dios está cerca. Entonces hay que dejarles saber de todas maneras que el reino de Dios está cerca. Dice en Ezequiel 2:4, son unos rebeldes. En Ezequiel 3:27 dice que tenemos que hablar de la palabra de Dios. Escuchen o no escuchen, que escuchen los que quieran, los que no quieran, que no escuchen. Seguimos siendo amigos, pero ustedes y yo, que somos siervos de Dios, tenemos que siempre hacer lo que el Señor nos manda. Si el Señor nos manda hablar y llevar su evangelio, debemos de llevarlo. No para que nos vean los hombres, sino para que nos vea el Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: si quisiera agradar a los hombres, ya no sería yo siervo de Dios. Y termina diciendo el evangelio de hoy: os digo que en aquel día habrá menor rigor para Sodoma que para aquella ciudad, para la ciudad donde no se reciba la palabra de Dios. Por eso, siempre y en todo momento, ustedes y yo, recibamos la palabra de Dios con humildad y no nos contentemos con escucharla, sino pongámosla por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, para que no como oyentes olvidadizos, sino como fieles practicantes de la palabra de Dios, ustedes y yo
seamos dichosos, bienaventurados, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 25. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre con su poderosa intercesión. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, por tomarse su tiempo para que juntos meditemos el Evangelio del día. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.